la Sala Plaza, en el Jarana, en el restaurante Jarana de que dirige el chef Luis Enrique Mercado. Y hoy vamos a platicar con dos críticos de cine que han recorrido pues un promedio de 5 a 7 películas diarias. Imagínense, son 10 días de festival, 50 o 60 películas, es muchísimo. Yo he visto 5 en total, porque luego me cuesta trabajo entre conferencia de prensa y entre recepción y entre que no me late la película, no las he visto, pero Elisa Macaussan y Diego Salgado están hoy con nosotros. Ellos son reconocidos, invitados aquí al festival para que pues den su crítica como debe ser. Así que bienvenidos, muchas gracias por su tiempo. ¿Qué es lo que han visto? Bueno, vamos a ver, ¿cuántas películas, 50 llevan en 5 días? Bueno, podríamos decir que entre lo que hemos ido adelantando en Madrid, que somos dos personas también cubriendo el personal, podríamos decir, vamos a ser un poco más modestos, ¿no? A lo mejor llevamos ya unas 30, 40 películas. 140 películas. Ah, ok. ¿Y en qué medios van a publicar esta crítica o para qué medios lo están haciendo? Bueno, en mi caso colaboro con Radio 3, Radio Nacional, con los programas 3 en la carretera y Efecto Doppler. Y digamos que ahí hacemos una serie de comentarios críticos y también un poco de crónica, un poco como estamos haciendo hoy aquí. Y el compañero Diego Salgado y yo hacemos también la crónica a 4 manos del festival para la revista Dirigido por. Y en general, Diego, vamos a hacer una vista desde arriba hasta abajo y vamos entrando. ¿Qué les ha parecido hasta hoy el festival? ¿Qué te ha dejado? Bueno, estamos en la 4ª jornada del festival ahora mismo y siempre pasa en el Festival de San Sebastián, también pasa por el ánimo personal del crítico. Uno entra un poco frío en el festival, lo que decía Elisa, ya habíamos visto algunas películas en pases de prensa previos o mediante enlaces, pero entras un poco frío y te cuesta un poco conectar con las películas. Y también hay que decirlo, el Festival de San Sebastián tiene algunas secciones más interesantes que otras. Nosotros somos muy fans de Horizontes Latinos, por ejemplo. ¿Qué hay que decir Horizontes Latinos? Latinos es la sección que incorpora cine latinoamericano, todo el cine latinoamericano más nuevo, también más rompedor, con más arriesgado, es el que tiene cabida en Horizontes Latinos. El Festival de San Sebastián es un punto de contacto muy importante entre España y Latinoamérica. Entonces, en este aspecto nos gusta mucho esta sección, nos gusta mucho Zabaltegui, que es la sección de cine abierto, de cine experimental, de cine más de vanguardia, y la sección oficial, pues San Sebastián tiene este pequeño problema de que está atrapado entre festivales. Está Toronto, está Venecia, está San Sebastián, y hay una pugna muy feroz entre festivales para llevarse películas. Entonces, en ese aspecto, la sección oficial siempre es correcta, normal, hay algunas películas más o menos destacables, pero siempre lo más interesante de San Sebastián son las secciones en paralelo. Correcto. ¿A ti qué te ha parecido, Elisa? ¿Cuál es tu percepción del festival? La percepción del festival, un poco lo que comentaba Diego, en el momento también en el que ya estás, digamos, dentro del festival, hablando también con compañeros y compañeras sobre todo de esas películas también que además, bueno, que te rompen el sentido de la expectativa, como ha podido pasar con bueno, una película además especialmente esperada, como es la de Albert Serra, en sección oficial, pero luego, curiosamente, como dependiendo de dónde, digamos, qué película abra y cierre una u otra sección, también influye en la manera de, digamos, de percibirlas y también de juzgarlas, porque nos está pasando con Emmanuel de Audrey Diwan, sobre todo, que es una película que según va pasando el tiempo va, digamos, creciendo en nuestra percepción crítica y en nuestro juicio crítico, ¿no? Vamos a esa directa, acabas de mencionarlo. ¿Cuál es tu percepción? Yo les voy a dar la mía después, pero me gustaría escuchar la percepción de ustedes. Le voy a pedir a Irma, quien le hace de coordinadora de producción, de invitaciones, de guía y de amiga, además de ser una magnífica escritora, que también dé su punto de vista. ¿Qué te pareció Emmanuel, Elisa?
A mí fue una película que, teniendo en cuenta que es un remake en el siglo XXI, firmado por una directora francesa, además reconocida después de su ópera prima, del Acontecimiento, basado además en un libro de Annier, ¿no? tan interesante y honesto. Yo tenía mucha curiosidad, pero también es cierto que no una expectativa erótico-festiva como tenía mucha gente, muchos compañeros y compañeras en el festival, que han salido decepcionados, ¿no? Incluso frustrados ha sido la palabra, ¿no? Que teniendo en cuenta la temática del deseo es interesante, pero es curioso, la vimos por separado, pero hemos coincidido en el juicio de que es una película mucho más interesante y feminista de lo que pudiera parecer a simple vista, en el sentido también de cómo se aborda la protagonista desde la agencia y también desde el análisis de todas esas servidumbres sistémicas que en muchas ocasiones creemos que podemos eludir y para nada. Entonces creo que es interesante, sobre todo también porque, como todas las películas que no son literales, que no son nítidas, sino que dan sobre todo para poder debatir y para poder hablar sobre ellas a partir de la propuesta de sus imágenes. Y eso que no nos parece, al menos, una película perfecta, ¿no? Pero también en su imperfección vemos que hay sobre todo muchas fugas para poder debatir. Sí, yo incido en esta visión. A nosotros es una película que nos ha gustado, fuimos prudentes porque es la primera película de sección oficial que vimos, y aunque nos gustó bastante, dijimos vamos a esperar a comparar con otras películas. Llevamos ya 4 días y la verdad es que la sección oficial, como hablábamos, pues es un poco irregular, y estamos descubriendo, y creo que algunos compañeros nuestros también, que la Emmanuel de Audrey Diwan es una película mucho más interesante de lo que se dijo en un principio. A mí también me parece que es una película muy política, pero no es una película que hable, igual que la primera película de Audrey Diwan tenía 2 aspectos, que era como adaptación de una obra literaria y como un tema sobre el cual en realidad servía como excusa para hablar de una sociedad y de una mujer, cómo se desenvolvía en torno al embarazo y el aborto. Esta película es lo mismo. Esta película, su Emmanuel, no es una película sobre el erotismo, es una película que es sobre la política que conlleva el erotismo, que es muy diferente. Entonces, frente a la película antigua y la novela antigua, porque yo insisto, Audrey Diwan se está demostrando ser sobre todo una gran adaptadora literaria, lo que es esta película es emplear el deseo como excusa para hablar, como comentaba Elisa, de cómo una mujer aparentemente empoderada frente a la mujer antigua de la novela previa y la película previa, pues resulta que en realidad también está atrapada en una serie de servidumbres, y cómo el deseo se convierte en realidad en una suerte de abismo. La proyección del deseo es un fantasma, un espectro. Quizá por eso la parte más decepcionante para nosotros de la película es ese final en donde se concreta en una figura real, física, el deseo de Manuel, que en realidad es un deseo de desaparición, de abismo, de estar en otro mundo. Pero en cualquier caso nos parece una película además muy bellamente rodada. Yo creo, y Elisa coincide conmigo, que Audrey Diwan es quizá la mejor directora francesa que hay ahora mismo, muy por encima, por ejemplo, de Julia Ducournau o de Coralie Fargeat. Es una directora muy elegante, con un sentido muy grande de la belleza como elemento subversivo, etcétera. Nos ha gustado bastante, la verdad. Fíjate que mi percepción de Emmanuel es una película que presenta una magnífica fotografía. Yo vi Emmanuel 1 hace 40 años, o yo que sé cuántos, en los 70s, y bueno, la vi desde otra perspectiva, no la vi desde la perspectiva de un análisis y periodista. La vi como un joven que iba a ver una película que era la primera película erótica rumbo a la pornografía, sin ser pornografía, que no necesitabas ver pornografía porque había ya pornografía por todas partes y revistas pornográficas por todas partes. Y comparo aquella actuación y aquel momento con la actuación de esta actriz francesa, y la actuación me parece muy bien, de ella y de Naomi Watts. Mejor dicho, me parece muy bien la de ella, y la de Naomi Watts me queda de ver. Me queda de ver el papel que le dan a Naomi Watts. Yo siento que Naomi Watts podía haber destacado mucho más. Lo que hace, lo que le ordenan o lo que le piden o por lo que le contrataron, pues está bien hecho, pero yo creo que Naomi Watts tiene para dar mucho más. La cadencia de la película y el ritmo, el plot, como llaman en Inglaterra, me parece que se quedó
corto. No lo había yo analizado desde el punto de vista feminista. Sí, cuando veo a la personaje que es la chica, que es Emmanuel, la mujer que domina y controla sentimientos, controla al hombre, hace lo que quiera, cuenta los minutos en cuanto le conquista un hombre hasta que llega un desconocido que no cae en el juego y le voltea el sartén, ¿no? O la tortilla. Sin embargo, aunque las tomas son muy buenas, me gusta la fotografía, siento que me quedó a deber también. Si nos salimos de la parte analista política y feminista, como película per se, independientemente de la fotografía, no me dejó ni me entregó la actuación de ella más que en el último momento, cuando se entrega al deseo por fin, ¿no? No soy un crítico de arte, lejos de serlo, y digo un crítico de cine, lejos de serlo, pero como público esa fue mi percepción. ¿Cuál otra vieron? Es que no quiere decir que mi palabra sea la correcta. Vamos a ver la de Irma. Bueno, pues a mí la película no me dejó más allá, ¿no?, de que bellas imágenes. Me gustó mucho la fotografía, pero finalmente el final lo leí como que, bueno, ella deja su vida para continuar otra, pero finalmente va hacia él. Ella es la que lo busca, ella es la que renuncia a su trabajo, ¿no? Y ella es la que inicia una nueva aventura que finalmente va detrás de alguien. Entonces eso me dejó como que, bueno, en lugar de ella de darse la vuelta, porque él tampoco le hacía mucho caso y él lo único que hace es mirar, ¿no? Pero no tiene una relación con ella. Entonces para mí eso fue muy frustrante, porque si lo traslado a una visión personal, dices, bueno, ¿qué hago esperando a me voy a otra parte, ¿no? Y ella renuncia a su vida para seguir a él o a sus deseos, entregarse al deseo. Entonces, bueno, para mí esa fue la percepción. La Sala Plaza, con Diego y con Elisa, críticos de cine. Ellos sí son críticos de cine. Yo soy un crítico de todo, ¿no? Critico los baches de la ciudad, los hoyos, critico lo que no me gusta. Pero bueno, esa es mi labor. Y la de ellos es ser analistas, críticos de cine. Elisa, estabas comentando algo. Lo que se queda fuera de micros, como en Las Vegas. Pero lo podemos volver a traer, a las ondas. No, comentábamos, porque, y eso es una de las cosas que nos parece también interesante de una película cuando provoca debate, ¿no? Y Emmanuel es muy interesante, cómo la versión de Audrey Diwan pues trae eso a la esfera pública, que es siempre muy bienvenido. Y era el hecho de que hay una secuencia que a mí me parece interesantísima, que es cuando además se puede leer en contraposición a lo que comentaba Irma también, de cómo ella mide perfectamente, digamos, la escena, ¿no? Aquello que a la protagonista, aquello que le está sucediendo también en la primera escena en el avión, ¿no? Y cómo es cuando lo está relatando, también es un juego, pero a la vez es ese mismo juego al que también juega el personaje que interpreta Naomi Watts, cuando le explica cómo todo lo que está diseñado en el hotel está pensado para controlar, o para, digamos, sí, controlar ese deseo, ¿no? Y como algo que tú crees que te puedes autoengañar hasta cierto punto, en que es una casualidad, es una fantasía que te venden, pero una fantasía también envasada ciertamente al vacío, en cierta manera, ¿no? Como la de la chica que se ofrece, la oriental, que es guapísima, que se ofrece en la alberca y termina en una choza, que está permitido que se vaya a la choza a tener intimidad con los clientes. Lo que nunca supe si le pagaban o no le pagaban o quién cobraba.
paga es el hotel. Si esto está hecho para que tú creas que es pues esa fantasía, y está muy bien pensado, ¿no? El hotel tú estás pagando por la estancia, pero toda la fantasía está diseñada, ¿no? Entiendo que ahí es cuando se dan las estrellas, ¿no? De uno u otro hotel. Pero lo interesante viene en el sentido de que eso no solo es en el hecho de que está diseñado, y que por lo tanto en el momento en el que también sabes esa articulación, a cómo responde y qué control. En el control hay una gran insatisfacción también, porque comentaba Irma ese momento, bueno, de ambas siendo muy profesionales, pero a la vez se llaman a sí mismas tiburones, han estado en uno y en otro lugar para también juzgar el trabajo de una y otra, ¿no? Y es interesante porque a un nivel feminista se puede pensar si eso tiene sentido, y lo es en el momento en el que nuestra protagonista renuncia a su trabajo, precisamente también porque le han pedido que ella haga un mal muy directo a la compañera, ¿no? Eso por una parte, y el hecho, por ejemplo, también de que, digamos, la tentación de al lado de la piscina, no por nada está leyendo Cumbres borrascosas de Emil Bronte, ¿no? Y eso también, por eso decimos que es una película mucho más interesante y intencionadamente política, como decía Diego, que lo que creemos que se ha leído, que creemos que la lectura se ha quedado un poco por el camino porque la gente estaba esperando, que también es curioso, la expectativa de ese erotismo del siglo XXI, porque también entendemos, por lo que hemos estado viendo, que eso es necesario, esa pulsión del eros también está siendo, digamos, invocada, no sé si invocada en imágenes, pero sí reivindicada por el público. Correcto. Sí. Yo quería hacer un apunte que creo que es interesante, que es el tema de qué está esperando cada generación también cuando ve una película como Emmanuel, porque quizá nosotros, las personas que tenemos una cierta edad, estamos esperando efectivamente esa suerte de poder disruptor, subversivo del erotismo que ha desaparecido del cine y la televisión, eso hay que decirlo. Hablábamos hace unos días con una colega también de cierta edad que nos decía que vivimos tiempos más pacatos, más conformistas que hace años, en los últimos años. Sin embargo, también es curioso comprobar que ha salido una encuesta hace unos días en Estados Unidos de espectadores de streaming, de plataformas de streaming, donde se comenta que las personas de 30 años, entre 18 y 30 años, desean que haya menos sexo todavía en las películas y en las series. Es decir, no les interesa para nada el tema erótico. Entonces hay una discrepancia muy grande entre lo que los mayores, por decirlo de alguna manera, entendemos del erotismo como elemento disruptivo, subversivo, y estas nuevas generaciones que no sé por qué, creo que atiende a factores muy complejos, quizá de precariedad laboral y emocional, quizá también del tema de internet, la telefonía móvil, la alienación que provocan, etcétera. La gente joven está demandando que haya menos sexo, menos erotismo en las producciones televisivas. Qué interesante. ¿Qué otra película quieren narrar? Que más hasta ahora del festival, y que ha sido una película bastante polémica, un poco lo que estábamos hablando de que las buenas películas son las que producen, las que suscitan debate, que es Tardes de soledad de Albert Serra, que es un director que habitualmente, tanto en España como en Francia, es un director bastante controvertido, hay gente que le admira mucho y hay gente que no le aguanta, también porque tiene una figura pública, un personaje que se ha creado muy polémico en entrevistas, en ruedas de prensa, etcétera, y en Tardes de soledad se ha atrevido a hacer algo que hoy por hoy es bastante subversivo, que es una película sobre el toreo, que el toreo está muy mal visto ahora mismo. Nos comentaba un colega francés que en Francia prácticamente es anatema, es tabú el tema del toreo, y en España de un tiempo a esta parte, por las nuevas sensibilidades animalistas, vegetarianas, etcétera, pues el toreo está bastante mal. Igual en México, que han clausurado ya no sé cuántas veces la Plaza de Toros y están en amparos para que si sigue o no la corrida de toros, por lo menos en la Ciudad de México. Efectivamente que va a más. De hecho, hay que decirlo, Elisa y yo siempre comentamos que tampoco es tan necesario atacar el toreo, porque el toreo está muriendo en realidad. El toreo sigue teniendo mucho predicamento, sobre todo en verano en España, en plazas pequeñas, en pueblos, etcétera, pero no cabe negar que ya no tiene el predicamento popular que tenía hace unos años. Pero en cualquier caso, lo que ha hecho Albert Serra es una película sobre lo que él habla siempre, que es sobre la muerte y los mitos. En este caso, si os acordáis de películas suyas previas, ha hablado de Drácula, ha hablado de monarquías en decadencia, etcétera, y aquí lo que hace es
el mito, que es el mito del toreo, el toro enfrentado al torero, y no hay más. Desde los primeros planos de la película es planos frontales de los toros y planos frontales del torero, y es ponerte en la piel, en ese lugar intermedio, mítico, sagrado, de la lucha del torero contra el toro. A nosotros nos ha parecido la película excepcional, cómo está filmada. Nunca se había filmado una película de toros así, hay que decirlo. Yo siempre comento que lo más curioso es que no hay muchas películas de toros, si lo pensáis, no hay demasiadas películas. Hay una película de Francesco Rossi que yo recomiendo mucho, de los años 60, que se llama Tarde en la plaza, creo el título en castellano, y que es una película también bastante buena, pero que lo que ha hecho Albert Serra aquí es un espectáculo además aplanando la profundidad de campo, de tal manera que el torero queda pegado al toro, con toda la sangre, con todo el impacto, con la acogida del propio torero en un momento determinado, que creo que es uno de los grandes espectáculos del año, y creo que es una película que da para debatir muchísimo, porque hay una mirada. Serra es evidente que admira el toreo como lo admira la dramaturga Angélica Lidl, como una especie de ceremonia sagrada en la cual el ser humano se enfrenta a la muerte sin disimulos, sin artificios, y convierte esa pulsión de vida y muerte en arte. Y esto es como entiende Albert Serra, el toreo sin excluir elementos irónicos y humorísticos que siempre ha habido en su cine, y que aquí se ve muy bien cuando el torero está rodeado de su cuadrilla. Es una película muy compleja, insisto, nunca se ha filmado así el toreo. Es una película extraordinariamente bella, a nuestro juicio muy por encima de la mayoría de lo que se ha visto en el festival por ahora.